Gracias, muy Total, amable. total, total. Bueno, como bien les decía, hoy nos atañe la conferencia acerca de la gestión del cuidado en el manejo de los pacientes con quemadura. La Organización Mundial de la Salud, saben que siempre me gusta darle información actualizada, ¿verdad? Porque así también estamos a tono con los tiempos que estamos viviendo. Y la Organización Mundial de la Salud define las quemaduras como un problema de salud mundial, con una prevalencia de 7 veces mayor en los países que están en vías de desarrollo y precisamente están dados por accidentes, fundamentalmente en el hogar, y por supuesto que son prevenibles. Y aboga a nivel internacional porque cada uno de los gobiernos de cada país adopten medidas en función de esa prevención. Nosotros ya estamos haciendo también nuestro pequeño aporte, porque a través del conocimiento que estamos recibiendo a través de la red y todos los programas de capacitación a los cuales estamos accediendo, por supuesto, tener el conocimiento de los tipos de quemadura y los métodos de control nos va a permitir implementar intervenciones que van a ser eficaces hasta poder llevar a nuestro paciente o persona quemada hasta un centro de salud o centro de quemado. Entonces, una vez hecha la introducción, consideré necesaria porque realmente es de vital importancia por la incidencia a nivel mundial que tienen las quemaduras. Creímos pertinente hacerles este pequeño recuento a través de lo que profesa hoy la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, como siempre, trato de hacerles un recordatorio de lo que ya también dimos en la conferencia de las osteomías, ¿verdad? Que era la anatomía de la piel. Es importante hacer ese breve recorrido para refrescar un poquito el conocimiento, recordando que la piel cuenta con 3 capas, que es la epidermis, que es la capa más externa, que está formada por 5 estratos: el córneo, el lúcido, granuloso, el espinoso y basal avascular; la dermis, que es la capa intermedia, que contiene las terminaciones nerviosas, los vasos, los folículos pilosos, donde están los pelitos, los músculos erectores, las papilas de la dermis, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Y la tercera capa, que es la hipodermis, que es la capa más profunda, donde está contenido el tejido subcutáneo, las arteriolas y las vénulas mayores. Dentro de las fases del proceso de cicatrización que también habíamos hablado, encontramos la fase de coagulación, que es esa primera fase de protección vascular, que es de 15 minutos, o sea, empieza a formarse a partir de los 15 minutos. En la fase de inflamación, que es la autolisis, que es a partir de los 6 días. La fase de proliferación, que es la angiogénesis o epitelización del tejido, que es de 15 a 20 días. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la vitamina C ayudaba en los procesos de cicatrización de las heridas a la proliferación del tejido? Y la fase de maduración, que es esa fase de fuerza y flexibilidad, que puede durar desde 21 días hasta 2 años. La piel, como bien debemos saber, es el primer mecanismo de protección, considerada como el órgano más extenso de nuestro organismo. O sea, cuando ustedes le pregunten cuál es el órgano más extenso o más grande que tiene el organismo, precisamente es la piel. Ocupa en el adulto una superficie aproximadamente de 2 metros y, como cubierta elástica y fuerte, es capaz de autorregenerarse. Su grosor, resistencia y coloración van a depender de la zona corporal, la edad y, por supuesto, la raza del individuo. Y como bien le decía, está compuesta por estas 3 capas, que es la epidermis, la dermis e hipodermis, con cada uno de los elementos que la contienen. Una agresión externa de la piel puede provocar, por supuesto, grandes alteraciones en el medio interno. ¿Por qué? Porque cuando atraviesa las 3 capas que la constituyen, por supuesto, pueden dar al traste con una complicación. Dentro de las funciones de la piel, vemos que la piel constituye ese escudo protector entre el cuerpo humano y el medio ambiente que lo rodea. Además, presenta una serie de funciones específicas y vitales.
nos protege frente a agentes químicos, biológicos, físicos, como los traumatismos, las radiaciones, el frío o el calor excesivo. Actúa como un órgano sensorial, por eso tenemos todas esas terminaciones nerviosas, y con una presencia de un gran número de receptores sensitivos para el tacto, el dolor y la temperatura, que es la que posibilita esta función. Favorece el intercambio de la temperatura con el medio ambiente gracias a la vasodilatación o vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel. Actúa regulando la temperatura corporal y ciertos anejos cutáneos, como los pelos y las glándulas sudoríparas, también favorecen al control de esa temperatura interna. Actúa además como barrera defensiva frente a los microorganismos debido a la descamación de la capa córnea y a las propiedades antimicrobianas de las glándulas sebáceas. O sea que miren la importancia que tiene este órgano. Dentro de las funciones de la piel participa en la síntesis de la vitamina D, en el metabolismo de los lípidos y en el equilibrio hidroelectrolítico. Es un órgano de comunicación social, es campo para la instauración de tratamientos que pueden ya ver, bien sea de uso tópico o bien inyectables. Tiene una capacidad también diagnóstica porque nos alerta ante alguna patología. Y por supuesto, una vez hecho ya este recorrido, un poco como de cierre o diría yo, generalización y resumen de la importancia de la piel y las funciones que, que reviste, y por supuesto también de las capas que la componen, ya estamos en un momento franco para darle introducción al tema que nos atañe el día de hoy, que son las quemaduras. Las quemaduras son lesiones de piel y o mucosas provocadas por agentes físicos, químicos o biológicos, que determina el tipo de lesión, la cantidad de energía involucrada, el tiempo de acción y las características morfológicas de la zona afectada. Dentro de la clasificación de las quemaduras, vamos a ver, entre otro concepto, que es esa lesión de la piel causada por traumatismos físicos o químicos que producen la desnaturalización de las proteínas tisulares y conduce a una alteración del tegumento superficial hasta la total destrucción de los tejidos implicados. Dentro de su clasificación, según la etiología, vemos que pueden ser térmicas, que pueden estar producidas por escaldaduras, por llamas, contactos o fricción. Las eléctricas, que pueden ser de bajo voltaje cuando el voltaje es menor de 1000 voltios, o de alto voltaje cuando es mayor de estos 1000 voltios. El flash eléctrico, que es esa llamarada de un cortocircuito. Las químicas, que pueden ser por ácido, que producen la necrosis del tejido, o por base, que son de mayor profundidad. La radioactiva, que son las que están presentes con las radiaciones, disculpen, ionizantes y no ionizantes, y las que son producidas por frío, que se producen necrosis tisular. Dentro de los principales agentes etiológicos, o sea, cuando hablamos de etiología, ¿verdad? Acuérdense que se los dije también en clases anteriores para que se vayan apretechando de la terminología médica. Cuando hablamos de etiología, cuando ustedes escuchen cuál es la etiología de tal enfermedad, es la causa que la produce. Y dentro de la etiología de las quemaduras existen diferentes agentes etiológicos, y encontramos dentro de los agentes físicos los rayos ultravioletas y artificiales, el calor irradiado, líquidos calientes, la exposición al frío, los cuerpos sólidos incandescentes, el fuego directo por una llama o flama, las radiaciones iónicas, ya bien sea por radioterapia, bomba nuclear, la electricidad, como bien les decía, ya bien sea provocada por alto, bajo voltaje, directa o alterna. Dentro de los agentes químicos, los ácidos, los alcalices o bases, los medicamentos, los hidrocarburos por contactos, otros como el cemento, y dentro de los agentes biológicos, las resinas vegetales, las sustancias irritantes de origen animal. La lesión de la piel siempre va a ser proporcional a la cantidad de calor del agente involucrado. La duración
del tiempo de exposición, ¿verdad? O sea, la exposición, la conductividad de los tejidos involucrados. La piel presenta una alta conductividad de calor, al calor, y una baja irradiación térmica. Este hecho favorece que el daño térmico se mantenga a pesar de que el agente dañino haya desaparecido. La gravedad de la quemadura depende también de la localización, es mucho más grave en la cara, en los pliegues, en las comisuras, en los genitales, en las vías aéreas, porque por supuesto una quemadura a nivel de vías aéreas puede haber una obstrucción y por consiguiente un corte de lo que es la función respiratoria, que puede dar por consiguiente una mayor complicación como una parada cardiorrespiratoria. El tamaño de la quemadura, la edad del quemado. Se ha evidenciado que, por supuesto, en edades extremas como son los lactantes o los ancianos o adultos mayores, hay mayor complicaciones. El estado físico previo de la víctima, como siempre les dije, que son esas enfermedades concomitantes que, como siempre ven, están presentes en cada una de las complicaciones de cada una de las patologías o acciones que vimos durante este tiempo compartido. Por ejemplo, presencia de diabetes, cáncer e infecciones. O sea que esto sería sobreañadido a esta enfermedad. La piel tolera, esto es como un dato que les estoy aportando también como incorporación al conocimiento, la piel tolera una exposición corta a temperaturas de hasta 40 grados Celsius. A partir de aquí, el incremento de la temperatura da como resultado el aumento de esa lesión tisular. De ahí que una exposición fugaz a 70 grados produce una necrosis, recuerden que necrosis es muerte epidérmica. La valoración de las quemaduras o clasificación, como ustedes quieran llamarle también, es el pronóstico de una quemadura que va a estar en función de 3 variables: la superficie afectada, la profundidad y el agente causal. Según la profundidad de la lesión cutánea, se clasifica como primero, segundo y tercer grado. La evaluación clínica de la profundidad de las quemaduras en ocasiones puede ser difícil, pero sí existen algunas guías para evaluar el grado de la quemadura. La quemadura de primer grado únicamente afecta a la epidermis. O sea, esa primera capa, ¿verdad? Consiste en un eritema. Acuérdense que eritema es el enrojecimiento de la piel, doloroso, probablemente subsecuente del edema de la zona. No se forman ampollas, que son las flictenas de las cuales yo les hablaba. Pocos días después aparece la descamación y es posible que deje algunas zonas hiperpigmentadas, o sea, con mayor coloración. Cura espontáneamente al cabo de 3 o 4 días y no deja cicatriz. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de una quemadura por primer grado. Afecta la epidermis, piel roja, seca y dolorosa, después prurito, que también quiero que se apertreche del conocimiento científico, prurito dentro de la terminología médica es picazón. No se forman ampollas ni escaras, o sea, como ven, es una exposición al sol. Cura espontáneamente de 5 a 7 días, también se la llama eritema, como bien les decía, que es ese enrojecimiento de la piel, y el agente causal común es el sol. La quemadura de segundo grado afectan siempre y parcialmente a la dermis. Pueden ser superficiales o profundas de acuerdo con la profundidad del compromiso dérmico. Las superficiales afectan a la epidermis y cara superior de la dermis, con formación de ampollas, aquí sí tenemos las ampollas, y exudación de suero. Las profundas afectan a los 2/3 más profundos de la dermis, tienen un aspecto pálido, se palpa indurada, o sea, dura o pastosa, y no se blanquea con la presión. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las úlceras por presión? Aquí también suceden las quemaduras. Cuando le hacemos presión, no blanquea, se mantiene la zona eritematosa. Y bueno, aquí también les puse un ejemplo que afecta la epidermis, 1/3 superior de la dermis, y ya aparecen las flictenas.
Ya otra incorporación al conocimiento científico, flictena son las ampollas y edema subcutáneo importante. Ya es una herida que se torna húmeda y exudativa, son muy dolorosas y sensibles al tacto, cura en 4 a 6 semanas y estas ya sí pueden dejar mínimas cicatrices. Y bueno, este es en el caso de la superficial. En el caso de la profunda, afecta a la epidermis y buena parte de la dermis. Puede no presentar ampolla, está también contenida la piel roja con áreas blanquecinas, hay dolor a la presión, insensibles al tacto y curan aproximadamente 6 semanas. El tratamiento es probablemente hay que utilizar tratamiento quirúrgico con un injerto cutáneo y si se infesta, se trata ya o lleva un tratamiento como las quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado implican destrucción completa de todo el espesor de la piel, incluyendo todos sus apéndices o anejos cutáneos y afectando la sensibilidad. Aparece una escara seca blanquecina o negra que puede tener un techo como el del cuero seco o ser exudativo. Exudativo es cuando drena, ¿verdad? El signo patognomónico es la trombosis venosa que es visible a través de la piel. Y aquí les puse un ejemplo de una quemadura de tercer grado que también se le llama de espesor total. La piel tiene el aspecto correoso del cuero, como pueden visualizar en la imagen. Le busqué una imagen bastante representativa, con un color blanquecino, marrón o carbonizado. No duelen y son insensibles al tacto por la destrucción de las terminaciones nerviosas. Porque ustedes dirían, bueno, quemadura de tercer grado debe doler más. No, negativo. Como se destruyen esas terminaciones nerviosas, no duele y por supuesto se vuelve insensible al tacto. Se forman escaras, no cierran espontáneamente y requieren un injerto cutáneo para su cierre. Yo quería decirles también, como dato sobreañadido, que las quemaduras también, según su localización, pueden presentar predisposición a complicaciones. Y vemos, por ejemplo, las quemaduras circunferenciadas que están en las extremidades, por ejemplo, indican o son propensas a contraer un compromiso vascular. También las quemaduras circunferenciales que están alrededor del tórax también son tendientes a una insuficiencia pulmonar. Y también esas quemaduras que se producen a nivel de cabeza y cuello también pueden derivar en un compromiso pulmonar. Y como las quemaduras faciales, que estas se asocian a las abrasiones corneales, o sea, es una de las complicaciones que puede tener la quemadura según la localización y, por ejemplo, en la zona pireneal o pireneal, disculpen, hay con autocontaminación por la orina y las heces cuando hay una quemadura a este nivel. Dentro del tratamiento local, esa quemadura de primer grado hay que refrigerar con compresas mojadas, alguna cremita hidratante y tomar abundantes líquidos, ¿verdad? Para hidratar. En el caso de la de segundo grado, enfriar la limpieza de la zona con antisépticos, retirar los cuerpos extraños, las ampollas, evacuarlas y eliminar la piel desvitalizada y realizar una cura con sulfadiacina argéntica, un tul graso y cubrir y curar cada 24 horas. Analgesia, según dolor, o sea, analgesia es la aplicación de analgésico, según dolor, y la profilaxis con una antitetánica, que es la vacuna. Por supuesto, la superficie afectada, como bien les decía, la extensión de una quemadura incide fundamentalmente en el estado general del quemado. Y como dato, les doy para que también se aproveche de ese conocimiento, que quizás ustedes no vayan a ser los que más lo utilicen, pero que sepan que existe un cálculo para medir la extensión. Puede utilizarse la regla de los 9 de Wallace, que mediante la cual se considera que las distintas regiones anatómicas corporales representan un 9%
cada una o un múltiple de 9% de la superficie corporal total. Esto es aplicable fundamentalmente en adultos. ¿Por qué? Porque en los niños, por supuesto, este 9% no se representa por el tamaño. Y bueno, aquí le puse un ejemplo de la regla de los 9 de Wallace, que es cabeza y cuello 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, extremidad 18%, extremidad inferior 36%, el área genital 1%. O sea, se va dando la puntuación, por eso es múltiplos de 9. Y en el caso de los niños se utiliza otro tipo de clasificación que, por supuesto, al no poder utilizar la regla de 9, está determinada también para ver cuál es el grado de extensión de esta quemadura. Las quemaduras que son producidas por electricidad, vemos que el accidente eléctrico se produce cuando la persona se interpone en un circuito con diferente potencial. Se puede clasificar en accidentes de bajo voltaje, y esto es ya para que ustedes se apertrechen del conocimiento, hasta 1000 voltios, como bien yo les decía, y por alto a partir de los 1000 voltios, o sea, por encima de esos 1000. La corriente de bajo voltaje es la causa de aproximadamente el 80% de accidentes y la mayor parte de ellos suceden en los hogares. Las quemaduras eléctricas por bajo voltaje pueden tener muy poco efecto sobre el estado general. Las alteraciones cardiovasculares que pueden producirse en el momento del contacto, si este coincide con la parte más vulnerable del ciclo cardíaco, se producen sobre todo en niños pequeños. Que no. Por favor, Gloria, Tengo pena. si serías tan amable tu micrófono. Ay, sí, qué pena. No, no te preocupes, tranquila, tranquila. Se produce sobre todo en niños pequeños y sus localizaciones más frecuentes son las manos y la boca, que dejan generalmente secuelas funcionales importantes si no se tratan adecuadamente. Y como bien le puse la representación, este accidente que es muy común en el hogar, por eso siempre es recomendable tapar todas, cuando tenemos nené pequeño, tapar todas las conexiones donde ellos puedan, por curiosidad, acuérdense que están descubriendo el mundo, introducir cualquier objeto dentro de la corriente. En una evaluación inicial se debe determinar los puntos de entrada y salida, por eso nosotros siempre tenemos que evaluar al paciente quemado, la localización de la quemadura, la evidencia de algún daño muscular y la situación vascular de la extremidad. El objetivo del tratamiento quirúrgico es eliminar el tejido quemado y así favorecer, por supuesto, la recuperación de los trastornos generales, controlar la infección. Fíjense, uno de los puntos más importantes, disculpen, en el paciente quemado por la exposición que tiene, por la pérdida a veces total de lo que es la piel, es el control de esa infección que por supuesto puede afectar a órganos internos. Una sepsis generalizada, una sepsis que no esté controlada, puede conducir a la muerte. Y por supuesto, ahí les pongo disminuir la morbilidad de la secuela, porque si hay una secuela de una infección, esta va a ser causa de morbilidad. Las quemaduras químicas se producen cuando el tejido vivo es expuesto a una sustancia corrosiva, tal como un ácido fuerte o una base. Las quemaduras químicas se ajustan a la clasificación estándar de quemaduras y pueden causar daño intenso en los tejidos. Los síntomas que pueden aparecer son picazón, prurito, decoloración u oscurecimiento de la piel, esa sensación de quemadura, dificultad para respirar, expectoración de sangre y necrosis de los tejidos. Esas quemaduras químicas, los principales tipos de productos irritantes o corrosivos son los ácidos, las bases químicas, los oxidantes, los agentes reductores o agentes alquilantes, que pueden ser causadas por algún tipo de armas químicas, como por ejemplo los agentes vesicantes, como el gas mostaza, y la leucita, o urticantes como el oxima de fosgeno.
Los factores que determinan la gravedad de una lesión química es la concentración que tenga ese agente químico, la cantidad a la cual nos hayamos expuesto, la forma y duración del contacto, o sea, el tiempo, por supuesto, mayor tiempo de prolongación del contacto, va a ser mayor la complicación, la capacidad que tenga esa agente de penetración y el mecanismo de acción que tenga el agente, que no todos los agentes químicos tienen o presentan el mismo mecanismo de acción. Dentro del abordaje de las quemaduras, tenemos que tener claro esos primeros auxilios que se aportan cuando se presentan las mismas. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Enfriar una quemadura vertiendo agua encima, cubrir la quemadura con un apósito seco y estéril y, por supuesto, mantener a la víctima o paciente cómoda y evitar que se acalore o se enfríe. No aplicar directamente hielo en una quemadura a menos que ésta sea muy leve, porque si le aplicamos hielo podemos, por supuesto, empeorar la lesión. No tocar la quemadura con nada, excepto con una capa protectora limpia o estéril, por lo que ya decíamos, la incidencia de la infección que por supuesto conduce a la morbilidad. No quite los pedazos de telas que se adhieren a la quemadura. No intentar limpiar una quemadura grave, no reventar las flictenas o las ampollas, sino solo caso necesario, y después les voy a explicar, y no usar ningún tipo de pomada en una quemadura grave. Dentro de los auxilios en quemaduras, por supuesto, calmar el dolor. Para disminuir la intensidad de ese dolor se pueden administrar los analgésicos, que son los calmantes, después de interrogar al lesionado si es alérgico a estos medicamentos. Realizar la limpieza del área quemada, que debe lavarse la quemadura con solución salina, clorosodio, y se desbrida la herida para ayudar al proceso de cicatrización rápida. O sea, se limpia, se saca todo el tejidito que esté ahí circundante. Luego se aplica una sulfadiazina de plata, preferentemente, o un derivado de la sulfa. Cubrir las lesiones con gasas vaselinadas o estériles o vendajes suaves para evitar que se rompan las ampollas. Prevenir la infección, que es uno de los aspectos más importantes, y facilitar el traslado del lesionado. Mantener, por supuesto, a nuestro paciente quemado hidratado siempre por vía oral, siempre y cuando no haya afectación a nivel de la zona respiratoria. Por supuesto, si hay afectación a nivel de la zona respiratoria, no podemos aportar líquido. Si ya teníamos que entonces aplicar una vía parenteral, que bueno, ya esto sí lo realizarían los profesionales de salud. Si somos ya profesionales de salud formados en el sistema, podemos aplicar y tenemos las herramientas. Si no, ponerlo en la mejor condición hasta llegar al servicio de salud o el servicio de quemado. También, como ven, enfriamiento lo antes posible. Agua a temperatura ambiente, no hielo. Irrigación o sumergir, o sea, lo podemos irrigar o sumergirlo dentro del agua. Por supuesto, actuar sobre la disminución del dolor, neutralizar al agente causal, si es el fuego, si es un agente químico, y la liberación de medidores inflamatorios hasta 3 horas después. La limpieza con agua potable o el suero salino, soluciones estériles en caso concreto, ya bien sea, o sea, esas serían por irrigación, y secar, no frotar. O sea, nosotros recomendamos motear, ¿verdad? Porque si nosotros frotamos, por supuesto, podemos estar erosionando más la herida y, por supuesto, lastimando o irritando la zona. Por eso es preferible frotar, el moteado que nosotros le denominamos, para evitar complicaciones mayores. La desinfección se puede hacer con clorexidina de 1 al 2%, agua y jabón, y para, por supuesto, quitar esa suciedad visible y evitar el alto riesgo de infección, y enjuagar. El alcohol se usa para desinfectar el instrumental y limpiar la piel,
pero no es aconsejable emplearlo directamente en una herida porque en este caso irrita los tejidos. El algodón se utiliza como auxiliar en la limpieza de la piel y en la aplicación de antisépticos. Los antisépticos son esas sustancias que previenen las infecciones al impedir el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presentes en toda la lesión, o sea, en toda lesión. Generalmente por eso siempre denominamos que una herida que se produce como este tipo de heridas es una herida sucia, es una herida contaminada. Los apósitos son esas almohadillas elaboradas con gasa que sirven para cubrir las heridas y mantenerlas desinfectadas. La compresa es la porción de gasa estéril lo suficientemente grande, generalmente de 30 a 40 centímetros, para que pueda extenderse más allá del borde de la herida o quemadura, y asimismo es útil para detener las hemorragias. O sea, esa compresa nosotros utilizamos mucho en los quirófanos o salones quirúrgicos, como se conocen en otros lugares, o salón de operaciones, y utilizamos mucho las compresas también precisamente para detener las hemorragias. Crema para quemaduras, solo si está indicada para las quemaduras que afectan la superficie de la piel, también denominadas las quemaduras de primer grado. Crema para las picaduras porque controla los síntomas, por ejemplo, esa comezón, ese ardor e irritación. Gasas estériles que se van a usar para limpiar y cubrir las heridas. Los hisopos, ¿verdad?, que son útiles para extraer los cuerpos extraños, limpiar las heridas y aplicar antisépticos en las cavidades. O sea, ahí donde no podemos llegar con estos hisopos podemos hacerlo. El suero fisiológico o solución salina normal que sirve para limpiar o lavar las heridas y quemaduras, las vendas que hay de distintos tamaños y llegan a ser necesarias para mantener los apósitos y compresas sobre las heridas y quemaduras, vendas adhesivas que se usan para cubrir las lesiones pequeñas, las telas adhesivas además que permiten fijar en la piel la gasa, los apósitos, las compresas y las vendas. Es importante y por eso les decía que en un momento posterior les iba a decir cuándo se realiza el desbridamiento de las flictenas. Ya conocemos que las flictenas son las ampollas, ¿verdad? En contra, cuando el contenido es un líquido estéril, o sea, en esas primeras horas, cuando es reabsorbible, protegen de la infección y disminuyen el dolor. O sea que no se deben reventar, como bien decimos en el argot popular. Ahora, ¿cuándo sí debemos hacer ese desbridamiento de flictenas? O sea, ¿cuándo está a favor hacerlo? Cuando hay una flora o un germen que coloniza, cuando es de gran tamaño y no se absorben, cuando es de tamaño moderado pero aumenta el dolor, riesgo de alguna rotura no controlada, no se puede visualizar el lecho, profundiza la lesión o impide un tratamiento tópico. O sea, si tenemos indicado un tratamiento tópico y tenemos la flictena, si la ponemos encima de la flictena, realmente no estamos haciendo nada. Entonces ahí sí se recomienda, por supuesto, hacer este desbridamiento para poder aplicar ese tratamiento tópico. Y dentro de las recomendaciones, en caso de las ampollas que estén rotas, retirar ese tejido necrótico que queda alrededor de las mismas, y en las ampollas íntegras con un líquido turbio que se rompen por facilidad, sobre todo en las articulaciones extensas y en la piel fina, o sea, las personas que tienen, sobre todo los adultos mayores que tienen esa fragilidad capilar, retirar de forma estéril. O sea, con esa gasita que va a ser estéril. En ampollas íntegras con líquido limpio que sean pequeños o pequeñas, menor de 6 milímetros o piel gruesa, dejar intactas, no se tocan. Dentro de las curas, valorar tras la primera cura a las 24 horas. Una cura de ambiente húmedo que por supuesto va a ayudar a el mejoramiento del dolor, proporciona un confort, limitar ese crecimiento de microorganismos y va a ayudar a la epitelización del tejido, ¿verdad? A recomponer el tejido que haya sido afectado. Dentro de los apósitos no hay diferencia
entre la efectividad o sea, no hay diferencia entre los apósitos con su efectividad. Depende de las características, o sea, de la extensión, la profundidad, la etiología. Recuerden que etiología es causa, y la localización. El riesgo de infección, la cantidad de exudado que, por supuesto, segregue esta lesión, la fase evolutiva en la que se encuentra, la necesidad y la posibilidad de frecuencia de curas y la disponibilidad del material como tal. El apósito ideal es aquel que protege contra infecciones, contaminación y trauma, que es absorbente, que retiene la humedad, porque como bien siempre les digo, existe un principio de microbiología que indica que la humedad favorece el crecimiento de los microorganismos patógenos. Por supuesto, un apósito que sea indoloro a la aplicación, al desgaste y a la retirada, que se adapte, que tenga poca adherencia a la piel lesionada, porque imagínense si se pegan a la hora de retirar, también estaríamos contribuyendo a lesionar la piel. Y por supuesto, acceder a uno que sea de bajo costo para que podamos seguir utilizando. Dentro de los apósitos están los aliganatos que se utilizan tienen buena absorción y se utilizan en las quemaduras muy exudativas, o sea, esas quemaduras que drenan mucho. Los hidrocelulares o espuma de poliureterano, que son para las superficiales no extensas y que hacen, por supuesto, proporcionar confort y absorción, y por supuesto participan en ese tejido de granulación. Los hidrocoloides que se utilizan en esas quemaduras de segundo grado superficial de pequeña extensión y que favorecen, por supuesto, esos estadios finales de epitalización y que se cambian al tercero o al quinto día. Los hidrocoloides con fibra se utilizan en las quemaduras de segundo grado que están exudativas. Las pomadas, como la sulfadacina argéntica, se utilizan mucho en quemaduras de segundo y tercer grado. Y como inconvenientes, tiene poca penetración en las escaras. Y la cura se debe realizar cada 8 o 12 horas o cada 12 a 24 horas. Esto es a criterio. Las contraindicaciones en embarazo y en niños menores de 2 meses. Los efectos secundarios, resistencia al lecho de la herida, que es el hecho de la herida que está gris, negro, pseudopurulento, retraso en la cicatrización, leucopenia, toxicidad renal o hepática. Son en los pacientes que no se debe utilizar. En quemaduras menores o en segundo grado superficial, no riesgo de infección o infectada, no se recomienda el uso rutinario. Y por supuesto, el primer escalón es esa cura húmeda y por supuesto hacer donde está la infección con plata o quedaxonómero yodado también se puede utilizar, y en el último escalón la sulfadacina de plata. Y en caso de usar esas primeras 72 horas, no mayor a 7 días. También existen las pomadas corticoides tópicas. Todo esto es a criterio médico, ¿sí? Como siempre les digo, nosotros les damos las herramientas para que ustedes se apertrechen del conocimiento, para que sepan que se puede utilizar, pero siempre evitar por supuesto, automedicación. Los primeros auxilios sí es correcto que brindemos, pero nosotros siempre poniendo al paciente o a la persona en la mejor disposición de los profesionales formados en el sistema. Corticoides tópicos, que no es indicado en el manejo inicial, tiene efectos secundarios como una mala cicatrización, una atrofia cutánea y el aumento del riesgo de infección, y las quemaduras solares o quemaduras superficiales faciales que se pueden aplicar 48 horas y por supuesto supervisar. La nitrofurazona tiene un 4% de reacciones alérgicas y se utilizan en las curas cada 24 a 48 horas. El vendaje. El vendaje, por ejemplo, un vendaje que se puede hacer a nivel de los dedos cuando hay quemaduras, sobre todo estas quemaduras eléctricas, se hará de forma individual a cada dedo para evitar las adherencias de los dedos, utilizar vendas elásticas o cohesivas para permitir la expansión del edema fisiológico, no vendajes compresivos,
al no ser que sea para detener una hemorragia, y para eso utilizamos las compresas. Pero el vendaje que vayamos a poner no puede estar compresivo. Las vendas orilladas de algodón, por supuesto, se encogen con la humedad, y en la fase inicial, en la zona quemada, en reposo y elevada. Los cuidados tras la cicatrización, la hidratación de la piel varias veces al día, la protección solar, que por supuesto diariamente la protección es muy alta, y aproximadamente durante 1 año y medio. Los criterios de gravedad. Dentro de las quemaduras existen complicaciones, y le estoy aquí denominando las más significativas: las infecciones, la insuficiencia renal, la deshidratación. Por eso le decíamos al principio, aportarle líquidos a la persona que haya sufrido algún grado de quemadura, la toxemia, la hipovolemia y el shock. O sea, un shock hipovolémico conduce a la muerte. Un shock hemorrágico no bien tratado también conduce a la muerte. Las secuelas del quemado tiene varias. Dentro de las más significativas, los problemas psicológicos, porque por supuesto una persona que haya estado expuesta a este tipo de lamentable accidente, que generalmente sucede por un accidente, por consiguiente queda con ese daño psicológico, problemas sociales, problemas económicos y lesiones estéticas. Por eso es tan importante, ¿verdad?, el manejo y la gestión del cuidado. Por eso tan cuidadosamente nuestro director de la red nos invocaba a hablar de la gestión del cuidado. ¿Por qué gestión del cuidado? Porque seguimos hablando de manera incansable de humanización, por esa secuela que va a tener también, porque a veces decimos, ya puse a mi paciente en la mejor condición, lo salvé de la gravedad, pero no atendemos el aspecto también psicológico, que también forma parte indisoluble de nuestro accionar, que va aparejado independientemente a salvarle, por supuesto, la vida a nuestro paciente. Tenemos que tener en consideración las secuelas que puedan quedar, y ser nosotros también partícipes de ese proceso de integración a la sociedad a una persona que haya pasado por un trauma de gran magnitud, porque realmente es una experiencia bastante lamentable, ¿no? Haber pasado por este tipo de accidente, que por demás, por supuesto, se puede prevenir, pero lamentablemente se da. Y por eso quería finalizar utilizando la teoría del cuidado de la teórica Jean Watson, teórica de enfermería, donde profesa que el cuidado humano comprende un compromiso moral. Proteger y realzar la dignidad humana va más allá de una evaluación médica. Gestión del cuidado, humanización del cuidado, la experiencia, percepción y la conexión, mostrando un interés profundo a la persona. O sea, no podemos quedarnos en esa fría evaluación médica. O sea, ya vi al paciente, ya diagnostiqué y ya lo pongo o sea, para que la naturaleza actúe sobre él. Sí, está bien, pero tenemos que seguir, por supuesto, en esa intención de proteger y realzar la dignidad humana. Por eso le describí y, o sea, determiné que podíamos llevar hasta las secuelas que puedan quedar y cuál es nuestro accionar sobre las mismas. Entonces, mantengo latente que ser cuidador es un acto de amor. Muchísimas gracias.